La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Asimismo, ya está el doctor en línea. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Buen día. Buen día a ustedes, a la audiencia también. Pobreza versus miseria. Sí, se trata de distinguir entre gente pobre en general y gente muy pobre en particular. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que tenemos estadísticas que son confiables y que distinguen la pobreza simple o pobreza total de la extrema pobreza. La extrema pobreza está cuantificada por la gente que apenas tiene lo suficiente para comer o no come casi, ¿no? La gente que está en esa situación en Paraguay suma 1.300.000 personas, más o menos. Se habla normalmente de necesidades básicas o de canasta de bienes de consumo, ¿verdad? No hay necesidad más básica que la de comer diariamente. Sin comer diariamente no se puede existir, ¿verdad? Bueno, entonces la primera necesidad, la gente que satisface la primera necesidad, o sea que no se muere de hambre, y nosotros afortunadamente en este país no tenemos a gente que se muera de hambre a menos que sea de mucho frío o de inundación, ese tipo de cosas, pero no de no tener el dinero para comer, ¿verdad? Es impresionante la cantidad de gente que vive en esa situación. 1.300.000 personas representan el 19% de la población. Tenemos casi 7 millones de personas ya en el país, así que es como decir en lenguaje sencillo, de cada 5 habitantes de este país, 1 vive en miseria o pobreza extrema. Y después están los otros pobres, que son pobres ciertamente, pero que no tienen esa lucha diaria por lo que se va a comer hoy o mañana. Es gente que tiene asegurada la alimentación, es gente que tiene asegurada a lo mejor también la vestimenta, pero hay otras necesidades básicas que también hay que satisfacerlas para poder superar la pobreza, y tiene que ver eso con, por ejemplo, salud, con seguro médico y con techo. Bueno, no se puede pedir desde luego que todos los pobres tengan seguro médico, que todos los pobres tengan un techo propio, y que todos tengan, digamos, lo suficiente para todas las necesidades básicas. Eso es difícil. Por eso, la línea de pobreza extrema está cuantificada por la gente que puede comer diariamente o apenas puede comer diariamente. Y por encima de esa gente están los pobres, que aquí en nuestro lenguaje en guaraní se llama también con frecuencia mboriahurumata, que es como decir pobre pero satisfecho, ¿no? Satisfecho porque come, pero a lo mejor no tiene lo suficiente para vestirse bien, a lo mejor no puede enviar a los hijos a la escuela, a lo mejor no tienen seguro médico. El 80% de los paraguayos no tienen seguro médico, es altísima la cifra. A lo mejor no tienen techo propio, pero bueno, son pobres, pero no viven en la miseria. Y eso es lo que hay que saber distinguir, porque últimamente están dando cabida a publicaciones de técnicos extranjeros que están diciendo que en Paraguay el beneficio económico y social llega a los más pobres. Bueno, si es cierto que ese técnico extranjero dijo eso y no eligió bien las palabras para decir eso, o de lo contrario el periodista se equivocó y confundió la pobreza con la pobreza extrema, ¿verdad? Bueno, entonces la confusión existe en que se toma el todo por la parte. El todo es pobreza, ¿verdad? Y la parte es la pobreza extrema. Hay 1 millón más de personas que están por encima de la pobreza extrema y que siguen siendo pobres. O sea que en total se puede decir que la pobreza en Paraguay suman 2.300.000 personas. Y lo que se puede decir es con contundencia, es que el crecimiento económico desigual que tenemos en Paraguay, por más que llegue a tasas altas como el 13,6%, no favorece a la gente que vive en extrema pobreza. Para ese tipo de gente hay que tomar otras medidas. El crecimiento espontáneo nomás
o el crecimiento planificado en nuestro país no llega a la gente muy, pero muy pobre. Para eso ya hace falta concebir una estrategia especial para dar puestos de trabajo a la gente que no sabe hacer nada, o que sabe hacer muy poco, o que es analfabeta o que es semianalfabeta. Hay un montón de gente en esa situación. Y se puede desarrollar un programa que consista en dos tipos de ayuda. La primera, que es la más importante, es crear puestos de trabajo también para mano de obra no calificada. Es decir, para la gente que no sabe hacer nada o que es analfabeta o semianalfabeta. Eso es lo más importante, porque si se crean puestos de trabajo para ellos, entonces ellos tienen ingresos y ellos pueden salir de la pobreza extrema. Y la otra vía de ayudarles es solamente darles un poco de dinero, pero solamente si cumplen algunas condiciones, ¿verdad? Es para ayudarles a sobrevivir. Eso se llama en toda América Latina transferencias monetarias condicionadas, lo que significa es que se le da una transferencia de dinero, que es un subsidio familiar a un hogar, pero solamente si ellos demuestran que sus hijos están vacunados, si ellos demuestran que los hijos van a la escuela. Para eso hay boletas o certificados de inscripción o de admisión, ese tipo de cosas. Todo se puede comprobar hoy en día en los puestos de salud si son vacunas, y en las escuelas si son certificados de haber ingresado en la escuela. Si eso se cumple, entonces ellos reciben en promedio más o menos 250.000 guaraníes por mes para una familia tipo que suma 5 personas. O sea, es literalmente para que no se mueran de hambre, porque vivir con 250.000 guaraníes al mes, siendo 5 personas, es sumamente difícil, ¿verdad? Bueno, entonces, para resumir, no es cierto que la pobreza extrema esté recibiendo los beneficios de progreso económico y social. El progreso económico y social llega ciertamente a los estratos medios también, por eso es que se ve que hay un aumento de componentes de la clase media, pero una cosa es la clase media o la clase pobre que sube a la clase media, y otra cosa son los pobres en extrema pobreza o en miseria. Ellos no tienen ninguna chance de recibir los beneficios de progreso económico y social, a menos que sus hogares reciban una transferencia monetaria condicionada, y eso solamente se puede hacer cuando cumple con ciertas condiciones, y a menos que el gobierno de turno cree masivamente puestos de trabajo para mano de obra no calificada, justamente la política pública que debe existir y que todavía no existe en nuestro país. Bien, gracias, doctor. También yo, escuchándolo esto y siguiendo algo también de lo que está pasando en Argentina, cuando se habla de subsidio a ciertos sectores y demás, es todo un tema también para abordar, bastante grande. Efectivamente. Gracias, doctor, por su tiempo. Ha sido un gusto. Nos reencontramos la próxima semana. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612912, celular 0981 450550. Más informaciones en www.rsa.com.py.